Bienvenidos a la séptima unidad. Esta unidad tiene como nombre Fuerzas de concentración de la actividad económica. Entonces, en esta unidad vamos a ver un poco de todo lo que hemos visto en las otras 6 unidades y lo vamos a ver pues ya relacionado en sí, es decir, todo lo que hemos visto relacionado, cómo se relacionan todas las fuerzas que hemos visto en las anteriores unidades. Comenzamos con pues las ventajas naturales, que pues desde que iniciamos esta asignatura hablamos de la geografía como un fenómeno pues físico y también social, geografía física y geografía humana. Entonces las ventajas naturales pues tienen que ver algo con la física, es decir, las ventajas naturales son nuestros recursos naturales, tierras fértiles, la posición estratégica en la que se posiciona un territorio y pues también además de las tierras fértiles, energías renovables y no renovables, recursos que tenemos como tal ya por el territorio en el que nos encontremos. Entonces esto hace parte de una fuerza que pues conlleva a que nos concentremos en este territorio. Después de estas fuerzas que son naturales, la idea es que surja un proceso que es de autosuficiencia. Quiere decir que pues, las ventajas naturales solamente pues, son iniciales, pero pues para que todo esto redunde en un buen desarrollo, pues se requieren de otras variables, o sea, para que pueda ser sostenible. Entonces, pues este proceso conlleva unas variables, las cuales son el crecimiento sostenible, mirar cuáles son las cualidades, solo vamos a ver cualidades de la aglomeración y las ventajas competitivas. Esto es lo que hace que esas ventajas iniciales pues se mantengan en el tiempo, o sea, que siga siendo una ventaja. Esto depende de nosotros. Entonces, dependiendo cómo utilicemos los recursos, esas ventajas iniciales, podemos hablar de unas fuerzas. En este caso, la primera fuerza, que es una fuerza integradora, es la fuerza centrípeta. Entonces estas fuerzas generalmente tienen que ver con diferentes aspectos que ya hemos visto. Entonces hablamos de una redistribución de la riqueza, justicia, responsabilidad civil, acceso a bienes esenciales, competencia, rendimientos positivos, una alta calidad en la educación e innovación. Entonces todas estas variables que hemos nombrado hacen que hayan unas fuerzas que lleven a concentrarse en esos sitios que cumplen con estas características. Entonces, además de las iniciales, esto es lo que haría que el proceso se vuelva sostenible en el tiempo, este tipo de fuerzas. Hay otras fuerzas que son las contrarias, entonces son fuerzas centrífugas. Entonces, independientemente de los recursos con los que se cuenten los recursos naturales con los que se cuente en una región, pues si no se desarrollan adecuadamente las otras variables, pues lo que hacen es lo diferente, pues hacer que haya divergencia. Entonces, en ese sentido tenemos a los monopolios, las catástrofes naturales, la guerra, la injusticia, la escasez, alta desigualdad, intolerancia, instituciones extractivas. Quiere decir que todas estas variables que acabamos de mencionar hace que finalmente haya una divergencia en las empresas, en la población y pues que estos territorios pues ya no se hagan sostenibles. Entonces la base pues como lo vimos desde el comienzo, la base de estas fuerzas es la calidad de los recursos físicos en nuestro entorno físico, material y ambiental. Y finalmente, pues lo que es la geografía humana, la calidad de los recursos humanos. Estas son las bases en las que se fundamentan las fuerzas, dependiendo la calidad de estos dos, de la geografía física y de la geografía humana, la calidad de vida, educación, la convivencia que tengamos en un territorio, pues las fuerzas económicas se van a integrar o van a divergir.